107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Lo social es central. Una conversación dedicada a la actualidad, educación, salud mental, fenómenos sociales emergentes desde el trabajo social y las ciencias humanas. Conduce Samuel Erices Riquelme. Hola, buenas tardes. En este viernes, un viernes en el cual nos acompaña una mujer muy importante. No quiero decir que nuestros otros invitados no lo han sido, pero para este viernes especialmente importante porque nos trae un tema que tiene que ver con la sensibilidad, que tiene que ver con la educación, con la formación, cómo estamos entendiendo la sociedad hoy en día, esta sociedad diversa que ya en el fondo se escapa de los cánones tal vez hace 30, 40 años atrás. Hoy día estamos junto con María Graciela Acuña Flores, quien es coordinadora de proyectos de Fundación Colectiva Manifiesta. Bienvenida, María Graciela. No sé si quieres que te diga María Graciela, Graciela. No, está bien, María Graciela. Perfecto. Muchas gracias, Samuel, por la invitación para dar a conocer nuestro trabajo en la Fundación. Gracias a la universidad por esta instancia y creo que son súper importantes estas radios que son locales, pero que también tienen su propia audiencia. Entonces, nada, pues ojalá es que la conversación sea entretenida, fructífera y que nos sirva a todas, todos y todes. Empezamos bien entonces, porque en el fondo ya estamos con un tema, se huele esta conversación, porque estamos todos, todas y todos reunidos en esta onda radial hoy día viernes. Bueno, contarte que estamos en un streaming, así que también nos están viendo a través de la red online y por la señal. María Graciela, mira, para empezar esta conversación, ¿cómo va o cuáles son, crees tú hoy día, desde Fundación Colectiva Manifiesta, estas complejidades que andan dando vuelta, que hay muchas, digamos, pero de las que ustedes están haciendo en el fondo, comillas, cargo en la Fundación? Mira, para contestar un poco, hacer un poco de historia de la Fundación, nace hace poquito como fundación, a principio de este año. Sin embargo, el trabajo que se viene haciendo ya es del 2019, que tiene que ver con la identificación en todo este proceso migratorio que estamos viviendo en Chile y en Latinoamérica en los últimos años, de qué pasaba o qué pasa con la comunidad LGTBIQA+, en este proceso de tránsito humano. A través de diferentes investigaciones previas que realizaron compañeras y compañeros que venían trabajando desde el refugio de la migración, detectaron que había una total invisibilización hacia las comunidades. ¿Dónde estaban? ¿Cómo llegaban a Chile? Y luego de poner el foco en ello, se levantó esta línea de refugio y migración hacia la comunidad LGTBIQA+. Desde ahí nace este proyecto. Y lo que nosotros hoy día estamos haciendo desde la Fundación es darle atención social, es darles los instrumentos necesarios para que ellos, ellas y ellas se puedan generar autonomías dentro del país y además resolver una serie de necesidades más inmediatas que tiene que ver con la alimentación, el alojamiento, etcétera. Ahora, lo importante que siempre manejamos cifras, ¿no? Y aquí yo traje una. No, importantísimo. ¿Cuánto te iba a preguntar? Sí. ACNUR señala que el 89.3 millones de personas fueron desplazadas por la fuerza en todo el mundo a finales del 2021 y que a partir del conflicto armado en Ucrania, esto se eleva a 100.000 millones de personas. Es una cantidad enorme. Y además creemos desde la Fundación que es un fenómeno que no va a parar
si los conflictos armados terminan o si las dictaduras militares, los gobiernos dictatoriales terminan. Estamos en un periodo de cambio muy profundo de la historia donde hay desplazamiento. Hoy día nos toca hacernos cargo del desplazamiento de venezolanos hacia Chile, pero en 3 años más estamos seguros que eso va a cambiar y el foco va a estar en otros países. Ya nos tocó a nosotros durante la dictadura cívico-militar, donde tuvieron que salir muchas y muchos compatriotas afuera por persecución política. Entonces, lo que quiero poner acento que la migración es un fenómeno contemporáneo, es un fenómeno que tiene que ver con relaciones humanas, pero también con decisiones políticas. Y ahí la comunidad se pierde, no existe. Y hemos hecho un diagnóstico también que lo hemos llamado que vuelven a entrar al closet. En el momento que las personas acuden en busca de ayuda, ya sea en las fronteras o a aquellas otras personas que se lucran con traer a estas personas que son los denominados coyote, la comunidad vuelve a entrar en closet porque sabe que las violencias son múltiples. Ellos ya son expulsados desde su país de origen. La mayoría de estos países no tiene políticas de género. El lesbianismo, la homosexualidad, la transfobia es sancionada en algunos países penalmente, pero por sobre todo socialmente. Entonces estas personas comienzan este tránsito hasta el país de acogida y es en ese momento donde tienen que volver a caracterizarse como personas cis. Y esa creo que es una violencia muy profunda que ellos tienen que enfrentar. Y desde ahí nuestra iniciativa de levantar la especificidad de género hacia estas personas. Porque además contarte, Samuel, que nosotros somos una de las primeras agencias socias de la diversidad que firma convenio con ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para el Refugio y las Migraciones. Y esto es un hecho inédito, porque las otras organizaciones tienen una vasta experiencia, sin embargo están relacionadas con espacios eclesiásticos de distintas religiones. Y nosotras y nosotros venimos de un activismo político militante desde las diversidades. Entonces eso nos permite comprender a la comunidad, identificarla, y lo que más queremos es generar espacios seguros. Claro, porque ahí en el fondo, mira, el tema de las migraciones sabemos que es un tema complejo y tú nos relatas una complejidad en especificidad. Claro. Que en el fondo por eso también, ayer hablábamos con Ana López, antes de que llegaras. Ana López es nuestra profesora y también doctora en estudios latinoamericanos, sí, y trabaja mucho el tema del género y la conocemos. Y veíamos que en el fondo, claro, las migraciones hoy día nos traen un conflicto social importante. Eso es innegable. Político, económico, claro, en todo ámbito. Pero en el ámbito de generar esta especificidad de las migraciones diversas en el fondo, sí, y esto que tú nos estás diciendo, o sea, hay muchos que migran ya reconociéndose, digamos, en esta diversidad, pero para poder entrar a un país tienen que volver a hacer este retroceso. Entonces, también hay impacto ahí a nivel psicológico, de salud mental, sí, que creo que son importantes, que hay que abordar. Y instituciones como la de ustedes, en el fondo, está diciendo, mira, aquí tenemos algo importante que no está siendo mirado y que tenemos que apoyarlo de alguna forma. Ahora, estos temas lo hablábamos antes, de diversidad, de estar educando en género, en el reconocimiento del otro, al parecer es transversal. O sea, no es algo que nosotros estamos viviendo en Chile nomás. No. Y ahí ¿cómo lo han visto ustedes? ¿Es esta generalidad, esta transversalidad del desconocimiento del género, el reconocimiento de la diversidad? Justamente ayer hablábamos con el equipo que acá en Chile nosotros existimos. Sin embargo, ya en otros países como Colombia también se han levantado iniciativas porque los tránsitos son de norte a sur, pero también de sur a norte.
de las personas en movilidad humana. Y en específico en Colombia ya se han levantado iniciativas también para atender, para dar cobijo, para dar seguridad a las personas de la diversidad. Entonces ahí, claro, es un tema, como tú bien señalas, que no es solamente discutido dentro de Chile, sino que es un tema que trae el siglo XXI y que trae también estas fragmentaciones de identidades que hasta el momento no nos habíamos hecho cargo como sociedad. Se habían aislado, se habían negado, hay un componente muy violento hacia ellos, ellas y ellas, y es en este momento que los distintos países, pero por sobre todo la comunidad de la sociedad civil, como es parte de nuestra organización, está tratando primero de dar acogida y luego algo muy importante. Hasta hoy no existe ninguna caracterización de quiénes son estas personas, de dónde vienen, cuál fue su estudio. No hay estudio, cuál fue su tránsito migratorio, cuáles son las violencias que estuvieron expuestos antes de llegar a Chile. Y ese es un trabajo que estamos haciendo y creo que va a aportar mucho a los estudios, pero también para levantar iniciativas. Porque en Chile hace un tiempo además se está hablando de un país inclusivo, ¿no? Hay distintas municipalidades que se han autonombrado de la diversidad, donde suben banderas, claro, y qué sé yo, pero eso es el acto nomás. Es el acto. ¿Qué pasa luego? ¿Cómo se le da albergue a estas personas que llegan sin dinero, sin documento? Imagínate una persona trans que ingresa a Chile sin dinero, sin documento, haber recibido un sinnúmero de violencia. ¿Cuál es el cobijo que le da el Estado chileno a esa persona trans? Claro, porque de lo que tú relatas, bueno, hay un montón de factores que ahí interseccionan, que en el fondo van complejizando mucho más la situación. No me acuerdo, sino que en el fondo nosotros, pensando como en la formación también de profesionales en esto, bueno, ahí contarte que nosotros, por ejemplo, tenemos dentro de la asignatura varios que tienen que ver género, derechos humanos, porque en el fondo creemos que la formación de pregrado también tiene que prepararse para los fenómenos sociales emergentes que vienen, digamos. Y en base a eso es que hemos intencionado en alguna área de la formación que esto aparezca. No sé, yo hago un curso que se llama Fenómenos Sociales Emergentes, precisamente ahora el segundo semestre, donde trabajamos todo lo que tiene que ver con la diversidad, con el tema migratorio, precisamente porque esto es lo que está hoy día en la actualidad y los profesionales tienen que tener un acercamiento a ello, a pesar que el fenómeno va a cambiar, como dices tú, o sea, se va a complejizar aún más. Entonces, siempre vamos a quedar como al debe si no estamos arriba de la pelota, por decirlo así, en conocimiento. Sí, yo creo que de un tiempo a esta parte, que tienen que ver con fenómenos más locales, pero también mundiales, estamos avanzando a un ritmo muy, muy, muy diferente. Como que la historia está por delante de nosotras y nosotros. Y ahí lo que tú muy bien dices, preparar profesionales es súper importante. Y no solamente en el tema de la diversidad de la comunidad LGTBIQA+, sino también de los pueblos originarios. También es importante de entender distintas formas de vida, distintas formas de relacionarte, distintos tipos de familia. Y ahí la formación creo que es súper importante. Entonces, hacer ese trabajo desde la sociedad civil, nosotras y nosotros desde la fundación, pero ustedes desde la academia, creo que debería ser la ecuación perfecta. Sí, fíjate, porque creemos nosotros, la carrera de trabajo social, que la academia no puede estar desvinculada, y así lo cree la universidad también, de lo que está pasando en los contextos. Hoy día el contexto social está, digamos, multibombardeado de una serie de fenómenos y situaciones que están sucediendo, y esta es una más.
Claro. Pero hoy día es una más compleja, porque tú nos vienes a contar algo más complejo de la migración en general, que es lo que las personas, los que nos están escuchando, estudiantes, que en el fondo dimensionamos la migración como esta salida forzada, que llegan al país, muchos tendrán muchas opiniones de eso, pero tú hoy día nos estás diciendo sí, pero en la migración también hay una especificidad que tiene que ver con las diversidades y que cómo ha sido el tránsito, el trato. Se nos pasó volando 15 minutos de programa, así que nos vamos a un primer bloque de música con Emanuel, Sentirme Vivo. Estamos presentando Lo social es central, una conversación dedicada a la actualidad, educación, salud mental, fenómenos sociales emergentes desde el trabajo social y las ciencias humanas. Y volvemos después de esta canción con María Graciela, con esta interesante conversación que reitero, o sea, viene
también abrirnos el espectro de las migraciones y de cómo tal vez en la sociedad en general estábamos sintonizando con ella. Consultarte, preguntarte, que nos puedas orientar, María Graciela, en el tema de este tránsito, porque lo conversábamos ahora en el break, por decirlo así, musical, que hay un tránsito que en el fondo es necesario saber en qué consiste o por lo menos caracterizarlo de alguna forma, que no es un tránsito dulce, sino que más bien de dulce y más agraz que dulce. Claro, claro. Vienen dándose tránsito, no sé, hace más de 10 años, creo yo. Antes de la migración venezolana, ¿no? Nosotros tuvimos el fenómeno también de la migración colombiana, que parece que también se nos olvida, ¿no? Siempre vivimos como muy en el presente, y entonces el tránsito es un periplo que está lleno de violencias, porque finalmente cuando tú inicias un viaje, cualquier viaje X, ¿no? Tú tienes un mapa, puedes acudir a redes sociales. Tienes tu ruta clara. Ruta clara. Acá no hay ruta clara, porque la mayoría de los lugares para transitar no son cerca de las costas, sino que es al interior. Y sabemos que atravesan una gran y espesa selva que es el Amazonas. Más al interior, menos al interior. Entonces hay muchas personas que se pierden, ¿no? Que son asesinadas y otras que son secuestradas para hacer trata. Entonces esos focos y esas personas de cómo operan, todavía no hay un registro, todavía no hay una identificación. Si detrás de ello hay una organización mayor, si son individuos aislados, no hay información de ellos. Entonces, las personas que comienzan ese tránsito y llegan, en este caso a Chile, quieren protección, quieren salvarse. Y ahí pasa algo, porque las historias de vida son fragmentadas, son historias de vidas llenas de dolor, y por seguridad misma también de las personas, no hay un relato para dar cuenta de cómo operan estas personas. Entonces hay un doble problema. Uno, que a nivel de las autoridades, ¿no?, de cada país, y un segundo de cómo las personas pueden ser acogidas desde una mirada psicosocial para poder trabajar con ellos el trauma generado y también propiciar quizás, solo quizás, algunas pistas de quiénes son estos grupos. Pero claro, ya ese es como un ideal. Claro, porque estoy pensando como en el tránsito, me lo estoy imaginando, claro, pero tú dices, algunos mueren, algunos terminan en trata, finalmente llegan muy afectados a la meta, digamos que en este caso sería Chile, cruzando 4 países más o menos, tú me comentabas delante, donde el estado de salud físico, mental, psicológico, o sea, evidentemente han sido días de camino, de subir y bajar, de escapar, y muchas veces salvar de la muerte. Claro. Y llegar acá con un estado de salud, de desnutrición tal vez, deshidratado, y eso no está considerado, digamos, para la migración general, y mucho menos para la migración en esta especificidad que tiene que ver con las diversidades. Sí. Y ahí, ¿cómo en el fondo, cuál es la ruta? Ya llega a Chile, entra, y ahí, ¿qué pasa? ¿Cómo transita en este país? La primera parada es la frontera, ¿no? Y ahí, en la frontera, y ahí también hay un problema, porque la perspectiva de género de parte de las autoridades no existe. Entonces, hay un trato violento, degradante, son personas que al no ser parte de un núcleo familiar, quedan relegadas en segundo, tercer o cuarto lugar. Cuando tú dices no parte de un núcleo familiar, ¿no hay familia de ellos en Chile? No, en general las personas llegan en familias, padre, madre, ya, hijos, hijas, mujeres con hijes,
hombres cis. Sin embargo, la comunidad en general viaja sola. Entonces, imagínate una oficina para el ingreso a Chile en la frontera. La prioridad son las familias. Exacto. No son las personas que en este caso son parte de la comunidad. Entonces ya ese es un primer impacto de cómo esta autoridad da la acogida a las personas de la diversidad. Y ahí lo que yo te contaba adelante, esto de volver al closet, de volver a caracterizarte para poder entrar. Y que sea reconocido por la autoridad en el fondo y no se te cuestione, no se te juzgue, no se te violente. Claro. Ese es como el primer paso. Y luego ya hay una serie de organizaciones que sí están funcionando en la frontera y que dan cierta información, pero finalmente el tránsito luego hacia regiones y en específico hacia Santiago, también estas personas la hacen muy en solitario, porque además vienen de lugares o de sociedades más tradicionales que de nosotros. Y recordar que Chile también es visto como un lugar donde las comunidades tienen derechos, hay una serie de leyes que funcionan mala o bien, entonces se hace una idea de que Chile es el país donde se les va a otorgar esta libertad de expresar su género libremente, pero eso tampoco es automático o no es una realidad dada. Y te encuentras con que estas personas en general llegan y no tienen una comunidad que los abrace, no tienen redes, y es ahí donde el trabajo de la Fundación entra a accionar las redes, la acogida, la información, y de la mejor manera para que puedan quedar y regularizar su situación de migrantes. ¿Y ahí cómo se contactan ustedes? Porque en el fondo tienen sus redes sociales, tu página, claro. Pero ¿cómo en el fondo pensando en la desprotección que tienen las personas que vienen a Chile y más aún en las personas que pertenecen de la diversidad, qué sé yo, ¿cómo los contactan a ustedes? ¿Cómo se acercan? ¿Cómo saben que existe la fundación? ¿Cómo esa llegada, esa primera acogida? Hay distintas vías. Como al ser socios de ACNUR, ellos tienen la información de nuestra organización, de nuestra fundación. Y esa es una vía. Hay personas que se contactan directamente con ACNUR. Y ACNUR hace las derivaciones a las distintas organizaciones que son socios. También nosotros tenemos nuestras redes sociales activas donde ponemos un número de atención y ese número lo trabajamos dentro del equipo del área social y ahí llegan las peticiones. Soy tanto, llegué al país, soy de nacionalidad venezolana, soy parte de la comunidad, estoy en situación de calle, necesito ayuda. Esa es también una vía. Y otra vía es a partir de las diferentes redes que ya están funcionando y redes que vamos construyendo a propósito de la difusión primero de la fundación, pero también saber que estas otras personas pueden contar con nosotros si tienen alguna persona en situación de movilidad humana que necesita ayuda. Esas son como las diferentes vías, pero pueden darse otras más. El boca a boca, me atendieron a mí, mira, ¿sabes qué? Me atendieron, me dieron buena información, me acogieron, entonces yo también le doy el dato a una amiga, a un amigo. Eso también está funcionando. Y lo importante además es que nosotros al ser de la comunidad atendemos a personas de la comunidad y son otros códigos y son otras subjetividades. Sí, eso te quería preguntar. Sí, son otras subjetividades que se ponen en acción y creo que eso es lo importante,
cuando tú hablas perspectiva de género, nosotros hablamos de perspectiva de género, qué sé yo, tiene que ver con eso, con esas especificidades que la comunidad activa para atender a personas de la misma comunidad, pero que están en una situación irregular, en un tránsito humano y que necesita un espacio seguro. Y que en el fondo necesita un otro, dentro de la lejanía que viene del país que venga, necesita unos otros, digamos, que lo acompañen y que también entiendan y logren comprender que más allá del venir del proceso migratorio, viene afectado o afectada en esta llegada a Chile, y que es importante que si te vas a encontrar con alguien que te entregue este refugio, que te lo entregue también en tus propios códigos, con una lectura de tu contexto, de tu problemática, que necesitas, no sé, ropa, y la ropa de la que necesitas, digamos, no una ropa cualquiera, sino en el fondo a estos códigos yo creo que te refieres que tienen que ver con la comprensión de un otro, que es un poco lo que hablábamos de antes, cómo logramos la comprensión de este otro, otra, en esta situación. Sí, mira, solamente darte ejemplo de atender a chicas y chicos trans es una especificidad mucho más importante para nosotras y nosotros, porque ya la comunidad trans en Chile sufre múltiples violencias. Cada cierto tiempo, lamentablemente, matan a compañeras y compañeros de la comunidad trans. Entonces, la idea de brindarle un espacio seguro y que la persona sepa que va a abrir su corazón y su experiencia a un otro que es de la misma comunidad, yo creo que es algo muy positivo. Y es eso lo que queremos levantar, es esa sensibilidad que nos encuentran en otras organizaciones. Y en nuestra organización sí la queremos, lo estamos levantando y así lo queremos hacer. Existe este trato humano que al parecer buscamos todos los de las ciencias sociales, que es reconocer a un otro en su diversidad, con sus complementos, y darle un valor a eso. No cuesta nada a veces, pero parece que la sociedad está bien, todavía estamos indolentes, y por eso tenemos que invitar a Fundación Manifiesta acá al programa Los Sociales Central. Nos vamos con otro segundo corte. Dale. Así que te esperaba con Carlos Rivera. Estamos presentando Lo Social es Central, una conversación dedicada a la actualidad, educación, salud mental, fenómenos sociales emergentes desde el trabajo social y las ciencias humanas. Y continuamos con María Graciela hablando de diversidades, de comunidad, de refugiados, de migrantes y de todo lo que nos trae hoy día el fenómeno de las migraciones en general, pero con esto que nos viene hoy día María Graciela a tocar un poco la campana, que paremos, nos dice, mira, acá hay, esto también hay que pensarlo, esto también hay que mirarlo, y Fundación Colectiva Manifiesta en el fondo está haciendo un aporte social importante para las personas que llegan al país y que necesitan la mano de estos chilenos que en el fondo están a cargo de esta fundación. Sí, también contarte que es súper importante para nosotras y nosotros que a la comunidad que estamos atendiendo en este momento, que ellos, ellas y ellas también se sientan parte de la comunidad LGTBIQ+, porque quizás para nosotras y nosotros ya de un tiempo a esta parte podemos hablar libremente de la comunidad, de lo que nos pasa, de nuestras violencias, de nuestras demandas, de nuestras marchas, ¿no? Hay lugares protegidos para ir a bailar, para tomar un café, hay lugares en Santiago donde hay un progresismo hacia poder vivir dentro de la comunidad. Sin embargo, para estas personas que, insisto, vienen acarreando múltiples violencias en un estado de subsistencia, también es importante que se integren a la comunidad, que entiendan que van a ser acogidos, que son partes, que sí, tu condición en este momento quizás es X, pero
hay una comunidad amplia que te puede recibir. Y también ese es uno de los desafíos, porque en ese momento hay autonomía, en ese momento tus derechos como sujeta, como sujete, los puedes poner en práctica y los puedes exigir. Estando en solitario individualmente, eso cuesta, ¿no? Pero en un conglomerado más grande se pueden ejercer esos derechos. Creo que es importante. Claro, porque tú nombras, por ejemplo, las marchas, múltiples instancias de participación, pero en las marchas, por ejemplo, también hay un reconocimiento y hay una participación de la sociedad en general este último tiempo. No sé si eso es bueno o es malo, ahí yo no he logrado, todavía no he hecho ese análisis, pero sí siento que hay más que una visibilización, hay un acompañamiento social que tiene que ver con mirarnos, y vuelvo como a lo de delante, o sea, reconocernos en tanto somos personas, somos otros, y al ser otros, otras, somos diversos, y tenemos que reconocernos en esa diversidad, porque hoy día nuestra sociedad, como bien tú decías, está atravesada de varias complejidades, pero creo que la principal tiene que ver con el respeto, con la valoración, que no se han estado dando esa instancia. Entonces, eso creo que complica más las relaciones y complica mucho más el reconocimiento de esto que llamamos la diversidad. Pero no sé, yo pienso que mal llamada diversidad, porque todos somos diversos en esencia. O sea, no hay ni un ser humano igual al otro. Entonces, aquí no hay que hacer que todos somos iguales, sino que tenemos que respetarnos porque todos somos diversos. Sí. Entonces, tal vez, y ayer estaba, fíjate, en un diplomado que estoy tomando, que precisamente decía, en la calidad investigativa, decía el profesor, el problema social es de quién lo construye. Y la forma de investigarlo también es de quién lo construye, pero obedece al contexto. Entonces, el contexto social es el que te da el problema y te da el área de investigación. Pero como tú miras el problema, es la forma de la solución. Entonces, creo que en esta conversación que tú nos traes hay que darle la vuelta a cómo lo estamos mirando, a cómo estamos sintonizando con las diversidades. Sí. Ahí yo creo que es súper importante, un tema que también lo hablamos antes que comenzara el programa, es sobre la educación sexual integral con perspectiva de género en los colegios, en secundaria, y por sobre todo reforzarla en las universidades, porque ahí construimos sujetas y sujetas con derechos íntegros, con el respeto a los otros, otras y otras, porque como tú muy bien dices, somos seres humanos muy diferentes, claro, y que tenemos además múltiples capas. Habitamos el hogar de una manera, habitamos el espacio público de otra manera, habitamos nuestro lugar laboral de otra manera. Entonces creo que es muy pertinente que se incluya, y que no tiene que ver la educación sexual integral con perspectiva de género con algunas temáticas que se han lanzado por ahí, sino que reconocerte como sujeta, como qué es lo que soy yo en este mundo tan diverso, cuáles son mis aportes, cuál es mi sexualidad, de qué manera mi sexualidad afecta o no afecta al otro y al otro. Hacer el respeto también, tiene también que ver con la maternidad, también tiene que ver con los derechos de las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que cuando hablamos como de qué podemos hacer, para mí un punto de partida tiene que ver con eso. Sí, mira, siguiendo tu idea, esto de que tenemos que formarnos, tenemos que educarnos y tenemos que hacer varios cambios en realidad. Mira, la Universidad Central, contarte un poquito que entre los invitados que hemos tenido, tuvimos en algún minuto a la directora de la DAVE, que es la directora de Asunto y Vida Estudiantil. Y ella nos contaba, bueno, ya de hecho ya salió la primera encuesta, que se va a crear una unidad que tiene que ver con la inclusión y la diversidad en la universidad. Diversidad de cualquier tipo, inclusión de toda, completa. Pero también tenemos una unidad que se llama la unidad de género.
Y fíjate que ha sido bien importante. Es una unidad que está a cargo de un trío de profesionales, pero que ha sido bien importante en la universidad, porque ha puesto los protocolos de género, ha puesto los protocolos, ponte tú, el cambio de nombre social. O sea, hay una serie de acompañamientos que escuchándote me deja muy contento de estar en esta universidad, porque creo que hemos tenido una lectura como institución de los problemas sociales, entonces y que hemos ido avanzando, como no nos hemos quedado en lo duro, en solo pensar, sino que hemos ido haciendo cosas para poder, en el fondo, dar esta formación que es más integral y contextual, porque hablábamos, y tal vez lo vamos a abordar en el otro bloque, no sé si alcancemos ahora, pero que tiene que ver con cómo nos preparamos para el futuro siendo profesionales, porque yo creo que tú también, al igual que yo, tuvimos una deconstrucción para poder llegar a lo que hoy día estamos pensando, porque es propio, digamos, construirse y deconstruirse. Antes, por ejemplo, tú, ¿dónde laborabas? ¿Dónde trabajabas? ¿O dónde te desempeñabas antes de llegar a Colectivo Manifiesta? Yo he estado siempre, no siempre, pero he estado relacionado mucho tiempo, más de 10 años, en organizaciones de derechos humanos en torno a la verdad y justicia y reparación de las víctimas y sobrevivientes de la dictadura cívico-militar. Entonces... Tremendo título. Ya con eso quedamos con Felipe así. Maestra. No. Entonces... me obligó también, como tú dices, a una deconstrucción de entender el pasado reciente, no solamente desde una mirada, sino de múltiples miradas, y como mujer también pensar y identificar por qué hemos sido invisibilizadas en este tránsito de la justicia y los derechos. Entonces... Sí, desde diferentes caminos quizás hemos hecho esta deconstrucción que cuesta. Yo siendo feminista me cuesta. A veces uno piensa y verbaliza, que es lo peor, y verbaliza cosas que... Se le sale por ahí, se le escapa a uno algo. Porque claro, fuimos educadas y educados, en mi caso, en un periodo muy conservador, con mucha represión, y eso cuesta, porque está muy internamente, y eso tiene que ver con el ámbito familiar, también con el ámbito educacional, y en algún momento dijiste, no, sabes que esto no es así, tiene que ser de otra manera. Y ahí yo creo que uno empieza a adquirir conciencia, y cuando uno adquiere conciencia no hay paso atrás. La conciencia te abre, pero a un mundo de posibilidades. O sea, me gustó esa frase, cuando uno adquiere conciencia, no hay paso atrás. Creo que ahí es darle en el clavo también a todo esto, y cómo también estamos formando a nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros vecinos, la gente con la que nos rodea, que a veces una microeducación impacta más que la formación de todo el día. O sea, enseñar a saludar, o sea, que los niños saluden, creo que tiene que ver con esto, precisamente con el reconocimiento, con el derecho, que no importa quién esté al otro lado, saludar. Sí. No importa que si es rico, pobre, grande, chico, mujer, hombre, lesbiana, gay, homosexual, es incluir para que nos puedan incluir todos también. Claro, a propósito de eso, en el 2011 cuando decían educación gratuita y de calidad, no tiene que ver con la educación en el espacio educativo. Ni con lo económico. Tiene que ver con que todas y todos nos tenemos que hacer cargo de la educación de las niñas, de la educación del vecino, de leer, de problematizar, de tener puntos en comunes, pero también disensos, y disensos con respeto. Esa es la educación que queremos. Sí, yo lo comparto completamente, porque en el fondo, claro, el concepto de educación gratuita y de calidad a veces se sitúa en la institucionalidad. Sí. Entonces, y es una lucha más económica que de educación propiamente tal. Pero comparto completamente que los espacios se tienen que abrir, que en el fondo, o sea, yo pienso que a veces a uno le llegan comentarios a los niños y tú puedes deconstruir ese niño diciéndole, mira, o sea, no se tienen que tratar mal, todo esto puede tener un arreglo distinto, o a veces escucha, no sé, familiares, papás, no sé,
agresivo. O sea, algo uno puede aportar a la construcción de las dinámicas familiares. No es necesario estar terapeando a todos, ni estar todos leyendo, ni estar todos en esa, pero dejar algo ahí en el contexto. Oye, se nos pasaron otros 10 minutos de programa, así que nos vamos al último, esta canción para ya entrar al último bloque. Vamos con Luis Fonsi y... Estamos presentando Lo social es central, una conversación dedicada a la actualidad, educación, salud mental, fenómenos sociales emergentes desde el trabajo social y las ciencias humanas. Y volvemos a esta última parte de programa junto con María Graciela y aprovechar estos últimos minutos para preguntarte, María Graciela, sobre las líneas de intervención, cómo en el fondo se está abordando desde la Fundación el trabajo con refugiados migrantes. Nosotros tenemos, bueno, como te conté, desde junio de este año somos socios de ACNUR, entonces estamos ejecutando un proyecto que dura hasta diciembre de este año y tenemos 3 grandes líneas de intervención. La primera tiene que ver con el ámbito social, donde atendemos a personas dándole orientación, también conectándolas con otras redes de apoyo y otros socios para poder de alguna manera mitigar sus necesidades más inmediatas. También hay otra línea que tiene que ver con generar ciertos emprendimientos, por así decirlo, ¿no? Porque insistir que nuestra población está en un estado de sobrevivencia. Entonces, estos pequeños emprendimientos les van a permitir autonomía y desde la autonomía poder insertarse en esta comunidad que hablábamos, ¿no? Claro. En la comunidad LGTBIQA+, que es mucho más grande, diversa, y ahí los queremos, ¿no? Después está otra línea de trabajo que tiene que ver con la difusión y capacitación de talleres, de charlas a organizaciones migrantes, refugiadas, pero también a universidades, a municipios que necesitan tal vez información sobre la nueva ley, sobre los protocolos a seguir, información sobre qué son las diversidades de perspectiva de género. Entonces también estamos ofreciendo esos talleres. La próxima semana hacemos nuestro primer taller de salud, de información de salud a la población de interés en el MUNS. Es a las 6 de la tarde y vamos a dar toda una caracterización de cómo funciona el sistema de salud en Chile, de cómo las personas, independientemente que no estén irregulares, tienen acceso a la salud. ¿Qué es lo que es un CESFAN? ¿Qué es lo que es FONASA? ¿Dónde están los hospitales más cercanos a su comuna? Una serie de información que para las y los chilenos la manejamos muy bien, pero las personas que vienen de otros lugares no lo saben. Claro. Entonces necesitamos bajar esa información. Queremos hacer un taller bien didáctico, con varios ejemplos, para que les quede como claro cuáles son los derechos que tienen al acceder a la salud. Entonces son todos esos tipos de talleres que se van a ir armando. Y luego una tercera línea que tiene que ver con el trabajo en red, porque está la red de refugiados y migrantes LGTBIQA+, que nace en el 2020 y que la componen diferentes organizaciones del norte, del sur y del centro. Genial. Oye, mira, estamos ya en los últimos minutos. Bueno, decir que los pueden encontrar en la página en Facebook, Fundación Colectiva Manifiesta. Sí. Y en Instagram también como Colectiva Manifiesta. Colectiva Manifiesta, sí. Oye, María Graciela, agradecerte, se nos hizo corto esta conversa, darte unos minutos para que te puedas despedir.
Ya. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Están abiertas nuestras redes sociales para que nos escriban sobre dudas, consultas. Siempre estamos dispuestas y dispuestos a atender. Hay un número también telefónico donde siempre van a encontrar ¿Puede dar el número? Una persona amiga. Y, o si no, lo dejamos puesto yo lo dejo puesto en las redes sociales, no hay problema. Para que puedan contactarnos y ahí van a recibir la primera ayuda. Porque además queremos insistir que somos una organización humanitaria y que queremos que el tránsito y la llegada al país esté de alguna forma reforzada con espacio de seguridad, de escucha y mucho cariño. Muchas gracias, María Graciela. Sin duda, este podcast que va a quedar ahí anclado en la página de la radio va a ser de gran importancia y de gran apoyo. Así que muchas gracias a todos, a todas por escucharnos. Nos vemos la próxima semana y nos vamos con Gente de Zona.